Bienvenido, bienvenida a la enseñanza de la única verdad número 28. ¿Qué título y qué enseñanza potente que tenemos hoy? Lo real es lo que no ves. En esta enseñanza vas a aprender la importancia que tiene el enfocarte en aquellas cosas que no ves y empezar a entender que eso es lo real y lo único en lo que necesitas enfocarte en tu vida. Porque cuando queremos lograr algo, cuando queremos manifestar una realidad distinta, solemos querer controlarlo. Solemos pensar que sabemos cómo lo vamos a hacer, pero si supiéramos ya lo hubiéramos hecho. Si supiéramos ya nuestra realidad hubiera cambiado. Y que no haya sido así significa que todavía estamos pensando de una forma que nos lleva a tener los resultados que hoy tenemos. Entonces, para obtener resultados distintos, tenemos que entender que no sabemos. Tenemos que empezar a entregarnos mucho más a Dios en esta altura. Entregarnos mucho más a la divinidad, a lo que no entendemos, porque eso es lo real. Lo real es lo que no ves. Lo que ves con los ojos de tu ego es mera percepción de lo que vos pensás que es real. ¿Sabes por qué esto es cierto? Porque somos creadores. Continuamente creamos la realidad a imagen y semejanza de nuestras creencias. Lo que vemos, la realidad que hemos creado, fue creada por nuestros pensamientos. Los pensamientos desembocan en cómo nos sentimos. Por eso en las enseñanzas anteriores te he compartido sobre la importancia que tiene cómo te sentís. Luego cómo te sentís te lleva a crear experiencias, a vivir experiencias, gracias a que accionaste, ¿cierto? Entonces, tus experiencias luego te crean esas creencias que empiezan a habitar en tu mente porque empezás a decir, esto es real. Y la experiencia se empieza a repetir, la situación se empieza a volver repetitiva y cuando querés acordar, esa creencia es poderosa. Porque hay personas, hacete esta pregunta, ¿por qué hay personas que se les hace sencillo grabar videos y compartirlo en redes sociales? Porque continuamente en su diálogo mental, en sus sentimientos, en sus acciones y experiencias, empezaron a forjar una creencia de que era posible hacerlo y de que estaba bien y que les servía y que les era útil. Entraron en un periodo positivo de la vida, ¿cierto? O sea, entraron en el campo infinito de posibilidades, donde ahí no hay miedo, donde no hay duda y donde simplemente avanzás porque estás alineado con Dios. En contraparte, una persona que no logra hacer eso es evidente que creó una creencia negativa, donde no levanta la cámara porque le da miedo, porque no sabe qué va a decir, porque tiene miedo al que dirán, etcétera. Ambas personas en una misma situación viven una realidad distinta. Y podemos hablar de la pobreza y de la riqueza. Simplemente puse un ejemplo banal para que lo entiendas. Que una persona haga una cosa y otra persona haga otra depende de su campo, depende de su vibración, depende de su intención, depende de lo que cree, de lo que piensa. Entonces, si queremos empezar a vivir una realidad completamente distinta a la que hoy estamos viviendo, es lógico que tenemos que ir profundo, que empezar a hacer lo que no haríamos, empezar a pensar cosas que no pensaríamos, porque tus pensamientos actuales te llevaron a construir la realidad que hoy vivís. Necesitas pensamientos nuevos, pero sobre todo es importante impregnarnos de la humildad de que no sabemos lo que no sabemos. Esa típica frase de solo sé que no sé nada es la más poderosa que puede existir. Porque si las personas realmente reconocieran eso, escucharían menos. Porque si las personas realmente sabrían eso, hablarían menos y escucharían más. Porque entenderían que están aprendiendo todo el tiempo. Pero ahora, el caso de esta enseñanza, la importancia que tiene entender que lo real es lo que no ves, es justamente para que te des cuenta que lo que percibís en tu campo son tus creencias, las que ya tenés, porque la realidad que hoy vivís la creaste por tus creencias predominantes. Entonces una realidad nueva, distinta, alberga en otro campo de posibilidades. Y si vos pensás que, por ejemplo, vamos a un ejemplo, querés tener $10.000, ¿no? Para emprender un negocio, pero ahora estás ganando $500 por mes. ¿Cómo lograrías hacer $10.000? Bueno, y tu mente empieza a pensar, y puedo hacer esto, y puedo pedirle dinero a esta persona, y puedo tal vez conseguir otro empleo o hacer un emprendimiento. Entonces, todas esas formas que vos pensás son las que estás pensando con tu mentalidad actual. Ninguna de esas formas es correcta. ¿Por qué lo sé? Porque si realmente
tuvieras la mentalidad de $10.000, tendrías los $10.000. ¿Me explico? No habría separación, porque estamos viviendo siempre la realidad que hemos creado con nuestros pensamientos, con nuestras creencias. Entonces, querés una realidad nueva de $10.000, ¿no? Para ese negocio. Entonces tenés que empezar a sentirte como si ya tenés esos $10.000. Empezar a pensar como si ya tuvieras esos $10.000. ¿Cómo accionarías? Pues se trata de eso, no pensar cómo los obtendría. Porque si ya tengo los $10.000, no voy a pensar cómo los voy a obtener, ¿no? No tiene lógica. Entonces empezás a pensar como la persona que ya los tiene. ¿Qué haría una persona que tiene los $10.000 para empezar un negocio? Lo empieza, ¿no? Claro, y ahí es donde arranca el ego. El ego te dice, no, pero no tengo los $10.000, ¿cómo voy a empezar? Y ahí justamente donde las personas se frenan y piensan que no pueden lograrlo, desisten y nunca sueñan alto y nunca empiezan nada. Porque quieren controlar. Y tenés que entender que sabés que no sabés. Eso es lo único que sabés, que no sabés. Pero si tenés una idea, si tenés un objetivo, si tenés un sueño, eso es real. Porque eso es lo que no ves. Pensá en el parque de diversiones de Disney. Hay una entrevista muy interesante que le hicieron al hermano de Walt Disney y el entrevistador le dice, qué lástima que tu hermano no está vivo para ver esto. Y él le dice, ahí es donde te equivocas. Él lo vio mucho antes que nosotros. Y por eso hoy me estás haciendo esta entrevista. ¿Se dan cuenta de lo poderoso? ¿Se dan cuenta de lo poderoso? La realidad que vemos no es real. Todo lo que vemos es solo percepción. Y todo lo que quieras crear, primero lo tenés que imaginar y creer en tu mente. Y parece un discurso motivacional, gente, lo sé, pero es que no lo es. Es que es la realidad. Todo lo que quieras lograr, primero tenés que verlo en tu mente. Y luego trabajar. Trabajar. Trabajar a través de ese pensamiento, no a través de la duda. Porque sé que a muchos de ustedes les pasa que se les ocurren cosas alocadas, se les ocurren planes o ideas. Y el tema es que tienen que saber que hay que distinguir lo que es, lo que pienso que yo puedo hacer según mi mentalidad actual y lo que sueño e imagino que puedo lograr. Por ejemplo, si imagino que puedo hacer $10.000 en un día, mi mente, que quiere controlar, el ego va a decir, podría hacer esto y entonces podría hacer esto. Y empieza a querer controlar, a pensar que sabe cómo puede hacerlo. Y es ahí donde yo pongo un freno. Porque en realidad no sé si no lo estaría haciendo. Por eso acá es donde tenés dos caminos. Ok, reconoces que no sabes porque si no lo estarías haciendo. Eso es lo más importante. Pero no dejás ese objetivo, no dejás ese sueño. Lo que empezás a hacer es, ok, ¿quién sabe? ¿Quién sí sabe y me puede guiar? Acá es donde entran los mentores. Porque si sabes que una persona hace $10.000 por día, significa que esa persona sabe algo que vos no sabés. Entonces te puede enseñar a hacerlo. Y ahí accedes a un campo de frecuencia distinto, a un campo de frecuencia más elevado que el tuyo, que hace que tu cerebro se empape de esa información y cuando querés acordar, vos lográs un resultado cerca de ese, similar o superior, porque adquiriste los pensamientos predominantes de esa persona, o sea, de tu entorno. En las enseñanzas ya tocamos la importancia del entorno, ¿cierto? Bueno, así funciona. Adquirís el flujo de pensamientos de ese entorno. Por eso tus mentores son tan importantes, porque a esas personas les vas a hacer caso. Entonces, el reconocimiento de no saber es clave, es la base. Luego el acercarte a quien sí sabe. Y en tercer lugar, es clave que te empieces a comunicar, no solo con vos mismo en tu mente, sino con cualquier otra persona, de forma precisa. ¿Qué es de forma precisa? Es que cuando quieran entender cómo lo vas a hacer, no trates de explicarlo, porque tratar de explicarlo es, de nuevo, enfocarte en querer controlarlo, y vos no querés eso. Vos querés entender y recordarte todo el tiempo que si Dios puso un pensamiento en tu mente de que era posible lograrlo, es porque es posible lograrlo. Punto final. Y no sabes cómo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ahora, si haces el trabajo interno que te he compartido en las enseñanzas, respetas tu alimentación, entrenás al fallo, elevas tus pensamientos, te sentís bien, ¿qué va a pasar? Acá es como donde entra el ingrediente secreto. Te empezás a comunicar con Dios.
empezás a escuchar sus mensajes. Entonces te empiezan a caer pensamientos que están por fuera de tu campo. Pensá que tu campo de visión ves un 1% menos de la realidad. El 99% restante es en donde se encuentra el mundo de posibilidades para que se manifiesten tus sueños. ¿Cómo accedemos a ese 99%? Elevando nuestra vibra y acercándonos a Dios. Pero claro, ¿cómo nos acercamos a Dios? Para eso tenés todas las enseñanzas donde te he explicado cómo hacerlo paso a paso. Primero, el paso número 1 claramente es verte las enseñanzas y luego ir aplicando cada una. Fin. No es difícil. Lo que pasa es que pocos lo hacen, porque les arranca la duda de si será que sí, será que no, y empiezan a bajar su vibra, porque cuando dudas, tu vibra baja. En la enseñanza de hoy, quiero que se lleven entender profundamente la frase, solo sé que no sé nada, porque lo real es lo que no ves. Lo real es lo que está por fuera de tu campo de visión, y es a lo que debes prestar la atención, no a lo que pensás que podés hacer, no a lo que vos pensás sobre lo que pensás. Porque eso te ha llevado a tener los resultados de hoy. Resultados distintos requieren una persona distinta, una mente distinta. Y una mente piensa distinto, cree distinto y por lo tanto crea distinto. Eso te lleva literalmente a un siguiente nivel, porque dejas de ser tan arrogante. Esto también lo tocamos en las enseñanzas anteriores. Empezás a dejar de pensar que sabes. Entonces te dejas guiar, empezás a escuchar a otras personas, tu ser se empieza a elevar, tu vibra se empieza a elevar, porque empezás a dejar de controlar. Las personas usualmente se saturan mucho cuando empiezan a hacer algo porque las cosas no les empiezan a salir como esperaban. Y no se dan cuenta que todo lo que viven es una adversidad que los está acercando, que los está preparando. Por eso las adversidades contienen la semilla equivalente, con un éxito equivalente a nivel de la adversidad. Y esto el 99% del mundo no lo sabe. Y por eso es que fracasan. Por eso fracasan. Porque no se dan cuenta que toda experiencia que viven, cuando tienen un deseo, algo grande que quieren lograr, toda experiencia adversa a ese deseo, solo los está preparando para poder llegar a ese objetivo. Vos a este nivel de las enseñanzas seguramente ya hayas vivido muchas adversidades. Ahora estoy seguro que sos capaz de detectarlas. Pero mantenete así. Mantenete así porque cuanto más te eleves, cuanto más te empieces a iluminar, más oscuridad va a haber. En consecuencia, y no pasa nada porque vas a ser la persona que aprende absolutamente todo. Y eso es lo que te lleva a un siguiente nivel. Empezar a enfocarte en lo que no ves, en ese campo de visión, en eso que tenés en mente. Acordate el ejemplo de los $10.000. Lo hice por día, puede ser por mes, puede ser en un año. Yo ganaba $5.000 por año en 2019. Y para mí pensar en hacer $300.000 en un año era un disparate. Ni siquiera lo imaginaba. Pero eso era una posibilidad. ¿En qué me enfoqué? No me enfoqué en $300.000 en un año. Sería totalmente absurdo, porque no creía en eso. Me enfoqué en lo que sí creía. Y entonces empecé a afinar mis creencias, en elevar mis pensamientos. Eso me ha llevado a seguir sembrando, pero cada vez poder sembrar más alto y luego cosechar. Y así se repite el ciclo, continuamente, porque luego hacer $1.000 por día se te va a hacer sencillo. Entonces vas a decir, y bueno, ¿y por qué no hago 2.000, 5.000, 10.000? ¿Se entiende? Vas ampliándote continuamente. Pongo estos ejemplos disparatados porque justo hoy me vi una publicación de Cristiano Ronaldo que cerró un contrato en el equipo que está ahora y creo que los números eran que iba a ganar $1.000.000 por día. Por día. Y claro, muchos dicen, uy, sí, lo que pasa es que es jugador de fútbol. No se confundan. Es un ser humano. Es un ser humano así como vos, así como yo, que tiene un campo de posibilidades mucho más amplio. Pero eso no significa que vos no puedas lograr algo así. Y tal vez no quieras eso, está perfecto. Pero ¿qué querés? ¿$100 por día? ¿Cuánto? ¿$1.000 por día? ¿1.000 al mes? No pasa nada. ¿Querés no depender de ese empleo? No pasa nada, cada uno con sus creencias. Pero enfócate en qué es lo que vos querés crear, no lo que estás creando ahora. Esto es poderoso y con esto cierro. No te enfoques en lo que estás creando ahora. Una vez que lo reconozcas, empecé a enfocarte en lo que querés crear.
porque eso que querés crear es real. Prestale atención a eso, que se te cruza en tu mente y que es elevado. Y siempre recordalo, porque van a venir adversidades y momentos de baja vibración, momentos donde estés más negativo, pero no te olvides de lo que tenés en mente. ¿Te imaginás que los hermanos Wright, que crearon el avión, hubieran desistido de eso que se imaginaban? Porque antes no existían los aviones, no existían aparatos metálicos surcando los cielos. ¿Te imaginas que hubieran desistido de ese pensamiento? Hoy no tendríamos aviones. Así que vos tenés sueños, vos tenés objetivos, y puede que no sea hacer un avión, puede que no sea ese tipo de revolución, puede que no sea ganar $1.000.000 por día, no pasa nada. Pero pensá en esas personas para inspirarte, porque ellas están creyendo cosas por encima de lo que uno se puede incluso imaginar. Entonces nos recuerdan que no hay límites en esta experiencia. No hay límites para aquel que sueña de verdad. El que sueña de verdad no es el que dice que va a hacer algo. Es aquel que entiende que es 100% responsable de crear la realidad que quiere vivir. Simplemente porque reconoce que la que está viviendo ahora es también 100% su responsabilidad. Así que como creaste la vida que hoy estás viviendo, noticia, puedes crear la vida que también te imaginas en tu mente. Ambas son reales, pero la que tiene mucho más peso es la que te imaginas acá, porque la que vivís hoy también la creaste con lo que tenés acá en mente. Empezá a elevar tus pensamientos, empezá a ampliar tus creencias cada vez más e invertile a lo real, invertile a lo que no ves. Mi gente, me despido con la enseñanza de la única verdad número 28. Reflexionen sobre ella. No les voy a dejar ningún ejercicio práctico más que reflexionar. Quiero que reflexionen profundamente sobre lo que ustedes se imaginan. Y quiero que le presten atención a eso. Cuando aparezca una adversidad, un pensamiento negativo o de duda de que tal vez esto no sea posible, recuerden que ustedes no saben cómo se va a dar eso. No les corresponde el cómo. Les corresponde mantener esa idea elevada en su mente. ¿Ok? Porque eso es lo real. Lo que tienen en mente es lo real. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos mañana con la enseñanza de la única verdad número 29. Chau, chau.